Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Nuevo Orden. Creo que nunca me presento realmente, siempre presupongo que todo el mundo sabe quién soy. Bueno, al menos mi mundo de comunidad de Nuevo Orden. Así que yo soy David Horta, el anfitrión de Nuevo Orden, y estoy sumamente contento de poder compartir contigo en los próximos minutos un poco de la reflexión que he tenido en estos últimos 15 días. Y espero y tengo fe en que esa reflexión nos lleve verdaderamente a analizar ciertos aspectos de nuestra vida que posiblemente tendrían que ser modificados. Sabes, me encanta creer que las reformas en nuestra vida no empiezan por respuestas elocuentes, sino por preguntas oportunas. Y son esas preguntas oportunas, son esos cuestionamientos complejos, son esas conversaciones a veces ácidas o agridulces, las que permiten el desarrollo de nuestra conciencia de quién es Dios en nuestra vida. Así que bienvenidos a Nuevo Orden, un lugar donde nos encanta cuestionar y donde nos encanta encontrar y rumiar esas respuestas en la profundidad de la verdad. Así que, bueno, arranquemos con eso. Bienvenidos a Nuevo Orden, nuevo episodio. Listo, arrancamos. Bienvenidos a este episodio que he titulado Decepcionado de Dios. Sabes, creo que llevo el suficiente tiempo en esto para recopilar historias acerca de personas que su fe ha sido dañada a lo largo del tiempo. Me encuentro constantemente con personas que han sido afectadas por diferentes circunstancias de su vida, por diferentes circunstancias de su entorno, y naturalmente la decepción viene a nuestra vida. Ahora, sea honesto por un segundo ahí donde estés viendo o escuchando esto. ¿Cuántas veces te has decepcionado de Dios? ¿Cuántas veces has sentido que el Dios de la Biblia no es coherente con el Dios de tu realidad? ¿Cuántas veces hemos experimentado esta profunda contradicción interna entre nuestra fe, nuestra creencia, nuestras ganas de seguir creyendo y las olas de realidad que chocan en nuestra vida constantemente? Ahora, creo, no sé tú, que a veces, y muchas veces más bien, nos encontramos en este conflicto en el cual creemos y queremos creer, pero la realidad de nuestra vida nos impide fortalecer o echar raíces profundas en nuestra fe. Y es interesante porque a lo largo de mi peregrinar de fe me he dado cuenta que la gente tiene profundas decepciones y heridas en su fe. Ahora entendamos algo, hablar de iglesia es hablar de un tema sumamente profundo y complejo porque prácticamente juntamos pura gente loca y enferma en un mismo sitio esperando que el Creador nos venga a restaurar, ¿no? Entonces, cuando ponemos eso en perspectiva, a mí me encanta poner así la iglesia porque creo que nos elimina falsas ideas o expectativas que tenemos de iglesia, como esta idea de iglesias perfectas, de comunidades donde todo mundo se ame, donde todo mundo, no sé, sea X, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? No se me fueron los ejemplos, pero en la realidad es que no es así. Ahora, bíblicamente es lo que debería de ser, no me malinterpretes. O sea, comunidades donde todos nos amemos, vemos el ejemplo, ¿no? De la iglesia primitiva, tenían todas las cosas en común, vendían sus cosas para que otros salieran adelante, compartían el pan, estaban juntos y unánimes, ¿no? O sea, lo vemos y ese es el ideal, ese es el sueño de Jesús. Pero en la realidad, lograr eso cuesta y conlleva muchísimo esfuerzo. Es posible, se requiere mucho trabajo y mucha intencionalidad. Y creo que el deseo de cada pastor cristocéntrico sería volver a eso, a la esencia real de la iglesia. Pero no es el tema de este episodio, sino que
la gran mayoría de nosotros experimentamos, ya sea en nuestro contexto de iglesia o en nuestro contexto de vida, constantes y continuas decepciones de la idea que nosotros tenemos de cómo Dios debería actuar. Creo, no sé tú, pero en mi vida no hay nada más frustrante que Dios no actúe como yo quiero que actúe. Porque naturalmente todos tenemos una idea de cómo nuestra vida podría mejorar, de cómo nuestra vida podría ser mejor, de cómo nuestra vida podría alcanzar esos sueños o anhelos que hemos perseguido durante mucho tiempo. Y no sé cuál sea tu manera en la cual te relacionas con Dios, pero yo muy constantemente y honestamente contigo, le digo, Dios, ¿por qué no haces esto? Esas son mis conversaciones con Dios. Oye, Dios, ¿y si mueves esto y esto? Yo haría esto y esto y esto si tú movieras esto y esto y esto, ¿no? Y así constantemente voy presentándole mis planes a Dios de cómo Él podría moverse para que cosas sucedieran. Ahora, interesantemente, algunos de esos planes suceden porque soy fiel creyente que el hombre propone, pero Dios dispone y hay que proponer. Pero he sido analítico del sentido real de mi corazón cuando propongo. Y cuando propongo para esperar una respuesta de Dios, muchas veces la respuesta es positiva. Pero cuando propongo para intentar manipular, en alguna palabra, o torcerle el brazo a Dios para un deseo egocéntrico que va muchísimo más allá del impacto que esa decisión pueda tener en mi comunidad, en mi entorno, sino simplemente en un beneficio personal, la respuesta siempre será no. Ahora, no sé si soy el único que le pasa a esto, pero sí presento ciertas frustraciones al no ver o escuchar una respuesta de Dios positiva ante circunstancias que estoy viviendo. Ahora, una cosa es recibir un no en una planificación de algo, pero una cosa completamente diferente es recibir un no en cosas que genuinamente son desesperantes y angustiantes. Es difícil recibir un no o simplemente escuchar el sonido del silencio cuando pedimos por sanidad, cuando pedimos por un milagro financiero días antes de tal vez el momento de corte. Es difícil escuchar un no cuando pedimos porque alguien pueda sanar y termina falleciendo. Es difícil escuchar el no o un sonido de silencio cuando la vida parecen solo tragos amargos uno tras de otro. Es difícil escuchar el silencio cuando pedimos por la restauración de un hijo, por la restauración de un matrimonio. Es difícil escuchar el silencio y querer aferrarnos a nuestra fe en medio del conflicto de nuestra vida. Y no es extraño que muchas personas en el contexto de iglesia salgan de iglesia porque su fe ha sido lastimada. Y en la gran mayoría de los casos, la fe es lastimada cuando la fe no está en el lugar correcto. Y eso prácticamente es lo que quiero plasmar el día de hoy acá. Muchas de las heridas de nuestra fe no suceden porque las situaciones de la vida nos hayan lastimado o porque simplemente a Dios se le haya dado la gana maltratar nuestra vida, nuestra fe y nuestro corazón. La gran mayoría de las ocasiones nuestra fe es lastimada porque nuestra fe está en una cosmovisión incorrecta de quién es Dios. Ahora, esto me recuerda un par de historias y la primera y la más conocida es la historia de Jacob, de Lázaro, perdón, ya estoy confundiendo historias, ¿no? La historia de Lázaro, recordemos, Jesús y Lázaro eran genuinamente buenos amigos. Si tú me preguntas hoy en día, pues yo quisiera tener esa amistad con Jesús, ¿no? Pero en la realidad, cuando Jesús
escucha que Lázaro está enfermo, Jesús todavía tarda días en ir a buscar a Lázaro. Y recordemos este momento crucial y este momento tan épico en los evangelios, cuando Jesús va a ver a Lázaro finalmente y se da cuenta que Lázaro ha muerto, ¿no? Lo conocemos incluso como el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. Ahora, esto para mí es irónico porque ¿por qué llora Jesús si Jesús sabía que su amigo estaba enfermo y Jesús no fue inmediatamente para sanarlo, aún sabiendo que tenía el poder de hacerlo? Ahora es importante entender que Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Por eso le dijo a su hermana que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, si Jesús sabía que Lázaro iba a morir, porque Jesús llora. Y yo me pongo a pensar, si yo hubiera sido Marta o María, yo genuinamente le hubiera preguntado a Jesús si lo ibas a resucitar. ¿Por qué no simplemente nos dijiste, tranquilos, lo voy a dejar dormir un rato, luego despierta? ¿O por qué no simplemente declaraste la palabra y él hubiera sido sano? Porque lo hemos visto, tú puedes hacer eso. Pero a veces pareciera que Jesús está siguiendo el patrón que vemos en nuestro diario vivir. Es un patrón donde sabemos que puede, creemos que puede, pero inevitablemente siempre decide llegar tarde. Ahora, pensemos en Jesús en la barca con sus discípulos. Ellos estaban llenos de miedo, ellos estaban aterrorizados, la barca se movía de un lado a otro, había tormenta y Jesús estaba dormido. Yo no sé tú, pero en mi carácter yo hubiera sido como ellos y lo hubiera sangoloteado, le hubiera dicho, ¿acaso no te importa? Y si hubiera plasmado en mí la imagen de un Dios, en este caso ellos lo veían como un maestro o como la promesa mesiánica, que es indiferente ante mis miedos, ante mi dolor, ante mi desesperación. Y quiero que seamos honestos por un segundo, ahí donde tú estás viendo esto. ¿Cuántas veces te has sentido como Marta y María o como los discípulos? Sabes que Jesús está, sabes que Jesús tiene el poder, sabes que Jesús puede hacer algo, pero inevitablemente Jesús decide tardarse 3 días más o decide quedarse dormido, a pesar de que sabe que lo necesitamos. Aquí es donde empieza el conflicto con nuestra fe, porque Jesús está en la barca, porque Jesús sabe de la enfermedad, pero aún así Jesús decide hacer otras cosas, Jesús decide dormir. Jesús siempre tiene otro plan, a pesar de nuestra necesidad. Y eso, humanamente, es frustrante. Porque ves a Jesús dormido a tu lado mientras la tormenta de la desesperanza te golpea ola tras ola. Y este es el problema que muchos de nosotros enfrentamos, que queremos ver a Jesús, porque entendamos esto, queremos ver a Jesús como un hombre que se mueve bajo los preceptos humanos. Queremos ver a Jesús que en medio de nuestras tormentas se levanta rápidamente y dice, calla y enmudece, y toda la tormenta se cae. Y dices, claro, es lo que Jesús debería hacer. Queremos ver a un Jesús que cuando se le dice, oye, tu amigo está enfermo, diga, tranquilo, sano, y el tipo sana. Queremos ver a Jesús actuando de manera pronta e inmediata en nuestra vida. Porque nos cuesta mucho entender lo que Colosenses dice, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad y que en Cristo estamos completos. Pero vean lo que dice, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No voy a explicar esto, pero Jesús es 100% hombre y 100% Dios.
El conflicto que nosotros tenemos es que nosotros queremos que nuestro Dios sea solamente humano para que reaccione como nosotros quisiéramos que reaccionara en momentos específicos de nuestra vida. Pero se nos olvida que su ADN, su esencia, también está cargada de divinidad. No sé si vamos entendiendo esto, pero las heridas de nuestra fe son provocadas por una falsa idea humanizante de quién creemos que debería de ser Jesús. Por eso tenemos nuestra decepción, porque creemos que llega tarde, porque creemos que es indiferente, pero no podemos olvidar esto, que son esos factores, son esos momentos precisos los que hacen verdaderamente que podamos entender que Jesús no es solamente 100% hombre, sino que también es 100% Dios, porque ningún hombre estaría dormido en la tormenta, pero Dios sí, porque sabe que nada podría pasarle porque Él es Dios. Nadie humanamente sería indiferente al dolor, a la tragedia de la muerte de un amigo. Pero Dios, que todo lo conoce y que todo lo sabe, al final de cuentas sabía el resultado final, que muchos terminarían entendiendo quién era Jesús a través de la muerte de Lázaro. No sé si vamos entendiendo esto y voy a intentar ponerlo en otras palabras, pero justo las cosas frustrantes de nuestra fe son la divinidad de Jesús revelada en nuestro diario vivir. Porque si Jesús siempre llegara en la forma y en el tiempo que yo espero, entonces posiblemente ese Jesús sería tan humano que habría carecido por completo de su carácter divino. Es precisamente el que no cumpla mis normas y mis parámetros lo que me revela su divinidad, porque su pensamiento es mucho más alto que el mío, sus caminos son mucho más perfectos que los míos, sus pensamientos son tan anchos, son tan altos, no los podemos comprender. Y es justo esos elementos que son frustrantes para el hombre lo que revela la divinidad de Jesús. Por eso en Cristo podemos ver a Jesús, en Jesús, podemos ver a Dios. Y Él es la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Es Jesús. En Él podemos verlo y podemos entender porque muchas veces en nuestra vida las cosas no suceden como yo espero que sucedan, a pesar de que Jesús está ahí. Porque si Él actuara como yo quiero que actúe, entonces muy posiblemente ha perdido su carácter divino. Porque es ese factor divino lo que nos lleva al atributo de la cognoscibilidad de Dios. Eso quiere decir que al final de cuentas es un misterio el conocimiento de Dios y nunca lograremos comprenderlo en su totalidad. Lo que nos frustra es la revelación más importante, que Jesús no actúa en base a los paradigmas, a los estándares de la humanidad, sino que Jesús, aunque es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Y Dios está por encima de tiempo, de espacio, de pensamiento, de deseo, de anhelo, de intención. Dios es Dios. Y es justo aquí en la amplitud de nuestro conocimiento de quién es Él, lo que nos permite caminar confiados en esta vida, sabiendo que aunque la tormenta esté, si Él está en el barco, tarde o temprano esa tormenta podrá callar y enmudecer. No sé si estás conmigo. Es justo esta revelación lo que nos puede hacer que aunque la muerte, lo que nos puede hacer entender que aunque la muerte llegue, Él está ahí y en Él la muerte fue vencida, la muerte ya no tiene poder y lo único que existe es una vida eterna para aquellos que hemos creído en Él.
En Él siempre hay resurrección. Así hayan pasado 1, 2 o 3 días. Siempre hay resurrección porque Él está. Y el problema de nuestra fe es que queremos a un Dios tan humano que pierda por completo el misticismo de su carácter. Y creo que no hay Dios más falso que ese, porque entonces lo único que necesitas es un hombre que cumpla tus caprichos, no un Dios que te muestre su voluntad para que tú te alinees a Él. Y es justo acá donde quiero ir concluyendo esto. Amo como Romanos 12:2 lo dice. Renovaos, dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos nuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros entendamos la voluntad de alguien, tenemos que conocer a alguien. Por eso dice, no te conformes a este siglo, sino que renueva tu entendimiento. ¿En qué lo renovamos? En nuestras ideas de quién es Dios. Porque muchas veces lo que te ha dolido en tu fe no es que Dios te haya lastimado, sino que la falsa imagen de un Dios falso te ha decepcionado. Es esa falsa ilusión lo que no nos permite verdaderamente conocerle a Él y por consecuencia nunca poder estar alineados a su voluntad. Porque ese es el conflicto en esto. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? El conflicto que tenemos es con la idea que se nos plasma de su voluntad. Pero esa idea plasmada de su voluntad puede ser una falsa concepción de la misma porque no hemos entendido quién es Él. Seguimos atorados con una imagen y una perspectiva de quién es Dios que muchas veces es errónea. Porque, como Calvino decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y la gran mayoría de nosotros constantemente estamos generando ídolos. Y es fácil darnos cuenta que un pastor puede ser nuestro ídolo, que una iglesia puede ser nuestro ídolo, que una banda puede ser nuestro ídolo, que un líder puede ser nuestro ídolo. Pero también, y esto cuesta mucho más entenderlo, una falsa imagen de Dios se puede volver tu ídolo. Por eso es tan importante la guianza del Espíritu Santo, para que podamos entender la revelación del carácter de Dios mediante Cristo y comprender cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. No se trata de que las cosas cambien, sino se trata de ver a Dios a través de su voluntad plasmada en las circunstancias positivas y negativas de nuestra vida. No es solamente, y no me malinterpretes, Él puede hacerlo si quiere, esos son milagros, ¿no? ¿Cómo funciona un milagro? No sé, por eso son milagros. Pero creo que es mucho más profundo, porque es entender el amor de Dios en medio de la enfermedad, ver el rostro de Dios en medio de la pérdida de un ser querido, entender su amor en medio de la deuda, entender su abrazo en medio del divorcio, en medio de las heridas familiares. No sé si me explico, no se trata de que circunstancias cambien, se trata de que nuestra conciencia de quién es Él cambie. Porque entre más grande sea nuestra perspectiva de Dios, más certeza tendremos de estar alineados a su voluntad. Y entonces sí, las circunstancias externas de la vida no podrán abollar nuestra fe, porque nuestra fe no está en lo visible, sino en lo invisible, porque lo invisible es lo que determina lo eterno. Y creo
que el grave conflicto de nuestra vida es que nuestra fe es tan débil porque nuestra fe está basada en los estímulos externos de nuestra existencia y no en la verdad plasmada en nuestro interior por la revelación de quién es Él. Si tu fe está basada en los estímulos externos, entonces tu fe naturalmente va a ser golpeada, va a ser abollada y muchas veces va a ser quebrada. Pero cuando tu fe no está en lo que ves, sino en lo que no ves, porque eso es lo eterno, entonces no hay nada en este mundo, no hay nada en esta existencia que pueda alterar tu firmeza, tu fortaleza, tu certeza. No hay nada que pueda dañar tu fe. Por eso vivimos y experimentamos una crisis en la iglesia, una crisis de creyentes que ya no creen, una crisis de fe tan débil, de fe tan inmadura, tan infantil, de fe tan ofendible, porque nuestros ídolos dictaminan una fe falsa, pero solo aquellos que han logrado traspasar los linderes de nuestros ídolos y han puesto a Jesús, el estudio de su carácter, porque es la revelación del carácter de Dios, como su Dios, como su ídolo, su único Dios, para amarlo con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Son ellos los que podrán tener una fe que dure hasta el fin de los tiempos. Porque aunque venga hambre, calamidad y dolor, la fe se mantiene, porque no está nuestra fe en este mundo, sino en Cristo Jesús. Qué bueno que Él no reacciona cuando yo quiero. Qué bueno que no hace como yo quiero. Qué bueno que no me responde como yo quiero. Porque si lo hiciera, posiblemente no sería el Dios creador de los cielos y de la tierra. No se trata de que Él se alinee a mis deseos, sino de que yo le conozca para que entonces haya una revelación de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que sí, tus momentos difíciles, tus momentos de dolor, tus momentos de tristeza pueden ser en su voluntad buenos, agradables y perfectos. Sé que es difícil a veces comprenderlo, pero yo quiero terminar hoy orando, porque solo el Espíritu Santo nos puede dar la humildad en nuestra sabiduría, entre comillas, para rendir nuestro conocimiento, nuestra idea de quién es Dios y permitirle al Espíritu Santo que haga el milagro de revelarnos quién es Él. Así que no sé dónde estés oyendo esto. No sé si estás en tu casa, no sé si estás en tu carro, pero si puedes, cierra tus ojos y haz una oración simple conmigo y di: Espíritu Santo, quita los prejuicios, quita la imagen que yo tengo de quien creo que es Dios y revélame a Jesucristo como la imagen del Dios viviente y permíteme tener nuevas perspectivas de su divinidad para que mi mente pueda encontrar en medio del dolor, de los acertijos de la vida, de los laberintos de la angustia, pueda encontrar su rostro y su voluntad revelada a mi vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que hagas esto en cada persona que hoy me escucha y que puedas traer y puedas derrumbar falsas ideas, falsas imágenes, ídolos de la vida y de la mente de cada persona que hoy me oye.
y que haya una revelación de quién es Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre es un reto grabar, pero tengo fe que incluso en medio de mi torpeza para hablar, el Espíritu Santo puede hacer algo en tu vida. Así que gracias por escucharme, gracias por darme el honor de prestarme tus oídos. Y como te lo he pedido últimamente, comparte esto, comparte partes de estos mensajes, mándale algo a un amigo y sigamos creyendo que hay algo nuevo que Dios quiere hacer para nuestra generación. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en 15 días.